Carlos, mira mi cámara. Qué bueno verlos. Ando en pijama. Hola chicos, qué bueno verlos. Sí, sí, me acabo de despertar. Ay, no, qué va. Vamos a iniciar y vamos a empezar con una oración. Le voy a pedir a Luis Emilio si nos puede hacer la oración. Luis Emilio está por ahí. Si nos puede hacer la oración. Creo que no. Entonces, Daniela, ¿nos puede hacer la oración? Bueno, gracias Señor Jesús porque nos permitiste abrir nuevamente los ojos. Te pido Señor por mis compañeros que tengan sabiduría igual que a mí, por sus familias, por mi familia. Y por si salgan, protéjalas y que no les pase nada. Amén. Amén. Bien, muchas gracias Daniela. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Ya les había dicho que el tema que vamos a trabajar hoy es acerca de las infografías y con este tema de la infografía van a elaborar ustedes el proyecto final. El proyecto final, allí les va a llegar las instrucciones, lo que tienen que hacer y la fecha en que la tienen que entregar. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es una infografía y yo les voy a explicar el proyecto también de todas formas hoy y para que ustedes ya sepan. Pero entonces, antes de explicárselos, necesito que sepan qué es una infografía y cómo se desarrolla. ¿De acuerdo? Por favor, les voy a pedir que activen sus cámaras y cualquier duda, por favor, entonces ahí sí activan sus micrófonos si tienen alguna duda. Entonces, por favor, con las cámaras activadas, ya saben que si la cámara está apagada, no se les toma en cuenta como asistencia. Entonces, por favor, mis amores, vamos a ver en la página 242, allí tenemos acerca de la infografía, qué es una infografía y cómo la podemos trabajar. Entonces, antes de empezar con eso, les voy a pasar un video de qué es una infografía y luego pues ya vamos a explicar o a ver cuáles son los detalles y cómo los podemos trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Qué es, para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener.
Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencionen las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. No olvides leer los términos y condiciones de los sitios de origen. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros con la es una presentación que se hace con algún tema. Espérenme. Entonces les decía que una infografía básicamente es la presentación de un tema y como vieron ustedes en el video, se puede hacer de diferentes maneras. La presentación puede ser variada, puede ser interactiva, puede ser fija, puede ser utilizando algún programa específico de computación, puede ser el PowerPoint, puede ser utilizando gráficas y puede ser interactiva. Un ejemplo de las infografías interactivas son como las que yo les he presentado a veces, cuando les presento en mi pantalla, que aparecen imágenes, aparecen... Yo intenté un día meterme ahí, me dice tenía que poner un correo y puse el de mi mamá. Ajá. Y se puede utilizar y existen diferentes programas para hacerlo. Yo les voy a mostrar algunos por si alguien tiene acceso a ellos o puede acceder, ¿verdad? Por ejemplo, como Daniela, puede entrar. Yo lo tengo. Depende el programa que se utilice. Puede ser el Geniality, el Canva, Prezi, Domi. Hay muchos programas que ofrecen esos servicios. Entonces es lo que vamos a ver. Nosotros vamos a trabajar principalmente en PowerPoint y en Word, donde también lo pueden trabajar como un mapa mental y les voy a explicar más o menos cómo lo pueden utilizar y qué pueden hacer. Imagino que ustedes ya saben trabajar el PowerPoint. Le pregunté a Miss María José y ella dice que ya ustedes han trabajado el PowerPoint. Entonces, lo básico ya lo saben. Entonces, haciendo uso de sus conocimientos en computación, van a elaborar esta infografía. Ahora, lo más importante en la infografía que yo les estoy pidiendo no es tanto el formato, es decir, el programa, puede ser diferente. Lo importante en una infografía es que ustedes puedan dar a conocer el tema que van a exponer o que quieren dar la información de un tema. Entonces, una infografía es un diagrama, básicamente. Entonces, puede ser interactivo o puede ser fijo. En la página 242 tenemos allí, vamos a leer, por favor, donde dice infografía. Lo puede leer Fernando en la página 242. Los tres, ese párrafo que se encuentra ahí, donde dice infografía. La primera. Las tres, todo. Lee de cada enunciado y escribe V si es verdadero o F si es falso. No. La infografía es... En la página 242. Mire, si él no puede, yo la puedo leer. Perdón, me pasé. Los tres que están aquí, después, los que dicen título, imagen principal y gráficos. Sí, donde hay una imagen secundarias. de una persona, sí, ahí. Donde dice la infografía. Infografía. La infografía es un diagrama que se emplea. Eso. Ya. La infografía es un diagrama que se emplea para transmitir información de forma gráfica, resumida y clara, aunque en las
infografías se emplean textos, en ellas prevalece el lenguaje gráfico, imágenes, tablas, iconos y flechas, entre otros elementos. Continúe. Con frecuencia puedes encontrar infografías en periódicos y revistas donde son utilizadas para sintetizar o completar la información que se presenta de forma escrita. Las infografías son un recurso importante para la comunicación, ya que permite exponer los elementos más importantes de cualquier tema de forma condensada y llamativa. Muy bien, gracias Fernando. Entonces, subrayemos por favor del primer párrafo, donde dice la infografía es un diagrama. Donde dice la infografía es un diagrama que se emplea para transmitir información. Y luego subrayemos hasta en la segunda línea, en la última parte donde dice, en ellas prevalece el lenguaje gráfico, imágenes, tablas, iconos y flechas. Eso. Entonces, parte de la infografía sí es la presentación y es para sintetizar. Es decir, que en una infografía deben ir elementos claves. Si van a poner, por ejemplo, un subtítulo o una idea principal, tiene que ser resumida. No es como un trabajo. ¡Me sacó! Sí, pero ya vi. Aquí viene Ana Lucía. Entonces, en la infografía, lo importante es que se pueda sintetizar la idea principal. Es decir, no pueden escribir grandes párrafos o grandes oraciones, muchas oraciones, sino que tiene que ser lo más conciso, ¿sí? Así muy específico, solo ideas principales. Parte de la forma en que nos puede ayudar para realizar nuestra infografía también son las preguntas que van en su separador, que tiene que responder a qué tema están hablando, cuándo, en qué momento se realiza, si tiene alguna fecha o si no, especificar con qué elemento se hace, quién, específicamente de qué ideas principales están haciendo ustedes o hablando ustedes, cómo se realiza, dónde puede hacerse o dónde se puede encontrar, de acuerdo al tema que ustedes están trabajando. Y también, ¿por qué? ¿Por qué funciona de esa manera? ¿Por qué se desarrolla así? ¿Sí? Entonces, esas preguntas también les puede ayudar a realizar su infografía. Entonces, tenemos allí con ustedes en su libro un ejemplo de infografía. Tenemos allí. Esta es una infografía fija, no es interactiva, porque no podemos cambiar o no podemos moverla, no tiene videos, no tiene sonido. Entonces, es una infografía fija. Pueden hacer ustedes una infografía fija, como en este caso, o puede ser una infografía interactiva si se utiliza, por ejemplo, el PowerPoint a la hora de ir cambiando las diapositivas. Entonces, empecemos a ver cuáles son las partes de una infografía. Tenemos en la primera, título. Vean dónde está el título, donde dice lavado de manos. Ese es el título principal. Y como es el título, tiene que ser llamativo. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, van a trabajar un tema de ciencias naturales y vamos a escoger un tema X. Por ejemplo, bueno, tenemos aquí el tema de la nutrición. Por ejemplo, si yo les dijera, o si yo voy a escoger un tema de la nutrición,
mi título tiene que ser atractivo. Entonces, tratar de no escribir la nutrición, sino que ustedes le colocan un título atractivo, como en el caso que ustedes tienen aquí, en el ejemplo de su libro de comunicación y lenguaje, dice lavado de manos, pero realmente ahí nos van a hablar. Ahorita me pienso que ahorita como hay tiempo de coronavirus deberíamos decir como un título que lavarse las manos, desinfectarse, cosas así que llamen la atención de las personas. Exactamente. Y fíjense que este libro no lo hicieron cuando estaba el coronavirus, o sea, fue que de repente se les ocurrió hablar acerca de la higiene, porque esta infografía es acerca de la del futuro. higiene, pero no le escribieron higiene de las manos, sino que le escribieron lavado de manos. Entonces, la idea en la infografía también es colocarle un tema atractivo. Si se utiliza de el lavado de manos, se podría utilizar el título como evitar contagios. Exactamente, puede ser así. Entonces, el título tiene que ver con lo que ustedes van a exponer, pero puede ser de manera atractiva y es el que llama primero la atención. Si el título llama la atención, la gente sigue viendo. Entonces, por eso es que el título es importante. Tienen ahí ustedes entonces donde dice título, indica el tema de la infografía, con frecuencia es una frase ingeniosa y llamativa para el lector. Mira, a mí se me hace de que sí, como dijo eso y lo va a subir a YouTube, más del cuando se lo va a robar la idea. Sí. Aunque el tema que les va a tocar a ustedes sí lo van a escoger, pero no va a ser del coronavirus. Pero bueno, sigamos. Dice imagen principal. Como van a hablar acerca de lavado de manos, están ahí las manitas lavándose. Entonces es la imagen principal, la que tiene que llamar la atención, pero tiene relación con el título. Si habláramos, por ejemplo, yo les decía el caso de la nutrición, yo podría poner como imagen principal, pues una olla nutricional o alguien comiendo, ¿sí? Entonces esa es la imagen principal, la que debe de aparecer en una infografía. A veces, si es interactiva, aparece en el centro. Si ustedes recuerdan, cuando yo les hablaba, por ejemplo, de los símbolos patrios, siempre aparecía primero, bueno, el título, ¿verdad? Los símbolos patrios, y aparecía la imagen de la monja, de la bandera, de acuerdo a lo que fuéramos a hablar. Entonces, la imagen de mayor tamaño va a ser la que tiene relación con el título. Entonces, por eso, por ejemplo, si fuéramos a hacer la nutrición, aparecería una olla o algo que ustedes crean que pueda tener relación con su tema. Un niño comiendo o una mamá preparando comida o un plato de comida, algo que tenga relación, pero que también llame la atención. Y dice, entonces, imagen principal, ilustra el tema central de la infografía y llama la atención del lector. Se puede identificar porque es más grande que los demás elementos gráficos porque se encuentra en una posición destacada. Es decir, pueden haber más imágenes que apoyen el tema, pero serán de menor tamaño. No pueden colocar imágenes demasiado grandes, todas, unas 2 o 3 imágenes grandes, no. A menos que su infografía pues sea muy grande, entonces se hará, pero siempre debe haber una que prevalezca. Las demás tienen que ser en menor tamaño. Tenemos ahí abajo donde dice gráficos e imágenes secundarias. Complementan la imagen central y combinan con ella en estilo y color. Sirven para ilustrar conceptos y datos secundarios en la información, en la infografía, perdón. Entonces, vean ahí ustedes. Dice, ¿cuándo hay que lavarse las manos?
En una infografía pueden incluir ustedes un dato o un subtítulo, por decirles, pero en forma de pregunta. Porque aquí pudieron haber escrito solamente, se deben lavar las manos en los siguientes casos. Pero para hacerlo más atractivo, lo pusieron en la nubecita y le escribieron en forma de pregunta. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? Y luego abajo dice en qué momentos debe hacer. Y hay gráficos que refuerzan la idea. Por ejemplo, si ustedes ven ahí, tienen la imagen más pequeña, pero aparece un sanitario, ¿verdad? Entonces, al ver ustedes eso, ya saben, aunque no lean lo que dice ahí, que les va a hablar acerca de lavarse las manos después de ir al baño. Entonces, las imágenes tienen que reforzar lo que ustedes van a hablar o la idea que ustedes quieren transmitir. Antes de comer, amamantar o cocinar. Entonces, por eso está ahí la imagen de un bebé. Pudieron haber puesto la imagen de una mamá cocinando. ¿Verdad? Entonces, ustedes escogerán qué imágenes pueden agregarle a su infografía de acuerdo a lo que vayan hablando. Si, por ejemplo, yo escogía la nutrición y podía ponerle, antes podría ponerles come frutas o come sanamente, y le pude haber puesto una imagen de un niño comiendo una fruta o imágenes de frutas o un supermercado donde esté el área de las frutas. Entonces yo busco algo, una imagen que sea llamativa. Después tenemos donde dice textos breves. Los textos explican de manera concisa los conceptos que las imágenes no alcanzan a explicar. Entonces, van a haber ideas que no vamos a encontrar gráficas. Entonces, se utilizan diferentes formas para ir escribiendo las ideas. En este caso, aquí las pusieron como gotitas de agua y dentro de ellas pusieron la idea. Puede ser, como en esta infografía, hay programas que ya traen estas imágenes y ustedes solo tienen que irlas llenando. Hay otras en que les permite insertar una imagen y escribir dentro de ellas, como en el caso de PowerPoint. Ustedes pueden importar imágenes y escribir sobre ellas. Entonces, allí pueden agregar ustedes las ideas principales. Por ejemplo, enjuágate, usa jabón, mójate las manos. Pero si ustedes ven allí, la idea es bien concisa. No escribieron, por ejemplo, dice, usa jabón para eliminar gérmenes. No escribieron ahí, usa jabón, ve a la tienda, compra un jabón, tarda un minuto lavándote y luego te secas bien. Entonces no escribieron demasiado, sino que la idea es así, bien concisa. Es explicar una idea o un dato, pero de manera muy concisa, muy resumida. Entonces ahí tienen diferentes ideas y luego algo que les decía también en el video que les presenté, dice fuente, indica de dónde se obtuvo la información que se presenta en la infografía. Esto permite al lector saber que los datos de la infografía son confiables y es útil para ampliar la información. Es decir, que una infografía siempre debe tener. Si no se sabe de dónde se obtuvo la información, entonces estos datos puede ser que no sean verídicos al 100%. Siempre debe de haber la fuente, ¿sí? Nos quedan 10 minutos, Miss. Ajá, sí, no se preocupe, pero igual si no terminamos en este tema, en ciencias, como ya terminamos contenido, vamos a utilizar el periodo de ciencias, ¿oye? Porque me interesa que sepan bien esto.
que hagamos uno para que ustedes puedan hacerlo a la hora de hacer el proyecto. Bueno, entonces aquí en esta parte de la fuente se escribe de dónde se sacó la información. Si fue de internet, se escribe el vínculo. Se copia el vínculo y se escribe el vínculo allí, si se puede enviar ahí. O se escribe, si se sacó de algún libro, pues entonces se escribe el nombre del libro, el tema y el nombre del libro. Y por último tiene también ahí crédito, indica quiénes fueron los creadores de la infografía, los ilustradores y los autores del texto. Entonces ahí tienen ustedes donde dice fuente, archivo editorial. En este caso, como el libro que ustedes van a utilizar es el de Ciencias Naturales, ahí escribiría el libro de Ciencias Naturales, tercera unidad, el tema. Y el crédito, pues es los Miss, que... no se puede usar porque esos libros son anónimos. Por eso se escriben los datos editoriales. Se escriben datos editoriales, el nombre del libro y la editorial que se encuentra. Por eso, Rodri, si miras hasta abajo donde dice, donde están los números, dice Santillana. Exactamente. Y tiene en la portada los datos editoriales que ahorita los vamos a ver también cuando hagamos una infografía. Vamos a hacer una para que ustedes sepan cómo realizar esta. Entonces, esas son las partes básicas de una infografía y se me perdió mi hoja. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar acerca de cómo elaborar una infografía y ustedes su proyecto final será precisamente ese. Elaborar una infografía con todos los elementos y mantener el tema específico bien descrito. Bueno, entonces ahí tenemos ya las partes, cómo debe de hacerse, qué lleva. Entonces vamos a hacer ahorita la infografía. Vamos a trabajarla bueno, básicamente yo les voy a mostrar que en Word, si alguien no tiene acceso al PowerPoint, no lo puede hacer en PowerPoint, lo podemos hacer en Word. Entonces, el Word es un programa que ustedes manejan bien, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un tema de ciencias naturales, que es lo que ustedes van a trabajar. ¿Alguna duda hasta ahorita acerca de la infografía? ¿De las partes de la infografía? ¿A quién pondríamos entonces? ¿A nosotros o, ¿Cómo? lo del crédito pondríamos a... ¿Qué pondríamos eso? En crédito es quien hace la infografía. En este caso sería usted, porque usted es el que va a hacer la infografía. Allí va su nombre. Entonces, crédito, ahí escribió usted. Carlos Fernando Aceitú. Ah, bueno. Entonces, eso es lo que va allí en créditos. Si alguien le ayudara, por ejemplo, a manejar algún programa que se pudiera dar, que algún hermano o algo les vaya a ayudar, pues en crédito también anotan ustedes el nombre de la persona que les ayuda, si su hermano, su mamá o no sé, alguien que les pueda ayudar. Ahora, si todo lo hacen ustedes solos, solo va su nombre. Bueno, entonces, nos quedan 5 minutos de esta reunión. ¿Sí? Podemos usar así un tipo de herramienta digital. Sí, exactamente. Por eso les decía que pueden utilizar el PowerPoint o pueden usar el Word, o si tienen acceso a algún programa como Canva, Geniali, Prezi, Tommy, si lo pueden utilizar, lo pueden
hacer. Pero no es necesario que lo hagan en algún programa más avanzado. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que voy a dar por terminada esta reunión y nos volvemos a conectar y vamos a trabajar una infografía con un tema de ciencias naturales. Bueno, entonces la voy a terminar y nos volvemos a conectar ahorita, mis amores, ¿sí? Tengan ahí a mano su cuaderno y lapicero, por si necesitan hacer anotaciones de cómo ir elaborando la infografía, ¿de acuerdo? Entonces ahorita nos volvemos a conectar.